El agudo y rítmico sonido de los tacones contra el pavimento resonaba por la bulliciosa calle mientras Clara Bascos se dirigía al Café Aurora. El ajetreo matutino acababa de comenzar, y la ciudad bullía con la energía de la gente corriendo al trabajo, mientras las conversaciones se fundían en un murmullo constante. Pero para Clara, las mañanas seguían una rutina precisa, sin distracciones ni desviaciones. Miró su reloj, las 7:45 de la mañana, justo a tiempo. El Café Aurora era una pequeña tienda de barrio, entre una librería y una floristería, que irradiaba calidez con su rústica decoración de madera y el acogedor aroma a café recién hecho. El gran escaparate enmarcaba la intimidad del interior, conchas forradas con granos de café de todo el mundo, delicados pasteles cuidadosamente dispuestos tras una vitrina y varias mesas redondas ocupadas por madrugadores. Clara apenas echó un vistazo. No estaba allí por el ambiente ni la comodidad, estaba allí por la cafeína. Al abrir la puerta, sonó la campana familiar, anunciando su llegada. Se dirigió directamente al mostrador, donde la barista ya la esperaba con una sonrisa cómplice. «Buenos días, doctora Bascos», la saludó Isabella con voz alegre y burlona. «Lo de siempre», Clara asintió brevemente, sin perderse el modo en que los ojos de Isabella se detuvieron en ella un segundo más de lo necesario. «Sí, sin azúcar, lo sé», dijo Isabella riendo entre dientes, acomodándose un rizo suelto detrás de la oreja mientras se giraba para preparar el café. «Llevas meses pidiendo lo mismo». Podría prepararlo con los ojos cerrados. Clara tamborileaba ligeramente con los dedos sobre el mostrador, sin participar en las bromas. Isabella tenía una forma especial de hacer que la gente se sintiera cómoda, una calidez natural que contrastaba marcadamente con la rigidez de Clara. Era amable, expresiva y, sobre todo, persistente. Clara ya lo había notado, la forma en que Isabella siempre parecía demorarse al entregarle el café, la inclinación de la cabeza con curiosidad cada vez que Clara respondía con lo mínimo indispensable. No era que a Clara le disgustara, simplemente no tenía tiempo para charlas triviales. «Aquí tienes, un espresso perfecto, sin azúcar», dijo Isabella, deslizando la taza por el mostrador con un gesto juguetón. Clara extendió la mano para cogerlo. Sus dedos se rozaron un instante. Isabella no se apartó de inmediato, y por un instante, algo brilló entre ellas. Clara lo ignoró. Asintió, murmuró un rápido gracias y giró sobre sus talones, dirigiéndose a la puerta. La puerta del café se cerró tras ella, e Isabella exhaló, viendo a Clara desaparecer entre la multitud matutina. El día a día de Clara era un torbellino de informes legales, reuniones con clientes y procedimientos judiciales. Era meticulosa, eficiente e incansable, cualidades que le habían ganado la reputación de ser una de las abogadas más prometedoras de la ciudad. Pero a pesar de su éxito, algo en su vida se sentía asfixiantemente predecible. No fue hasta la mañana siguiente, cuando regresó al Café Aurora exactamente a las 7:45, que se dio cuenta de cuánto anhelaba el breve momento de calma que le brindaba. Y tal vez, solo tal vez, no era solo el café lo que ansiaba. La hora punta de la mañana estaba a tope, pero Clara apenas se dio cuenta al entrar y mirar su reloj, las 7:45 de la mañana, justo a tiempo. La rutina era reconfortante, el pedido, predecible, el café, esencial. Se dirigió al mostrador, esperando la conversación habitual. Isabella la saludaría con una sonrisa burlona. Ella asentiría con la cabeza y luego tomaría su expreso y se marcharía. Sencillo, eficiente, tal como a ella le gustaba, pero hoy, algo era diferente. La expresión de Isabella era indescifrable al deslizar la taza por el mostrador. El olor no era el adecuado, más intenso, más dulce. «Clara, este no es mi pedido», dijo levantando la taza con cautela. «No, no lo es», confirmó Isabella. Cruzando los brazos sobre el delantal, añadió, «Creo que necesitas cambiar un poco las cosas». «Solo inténtalo», Clara miró la bebida. Su espuma aterciopelada estaba espolvoreada con cacao, un marcado contraste con el espresso fuerte y conocido que solía tomar.
Ya se daba cuenta de que era demasiado dulce, demasiado indulgente. Yo no bebo capuchinos. Hoy sí, dijo Isabella. Clara exhaló bruscamente, a punto de insistir en su pedido habitual, pero algo en la expresión de Isabella la detuvo. Había un desafío silencioso en esos cálidos ojos marrones, un desafío silencioso. Clara no era de las que se echaban atrás ante un desafío. Con un suspiro de resignación, se llevó la taza a los labios y dio un sorbo. El sabor fue inesperado, suave, perfectamente equilibrado. El amargor del espresso se suavizaba con la leche espumosa. Estaba bueno, irritantemente bueno. ¿Y bien? Isabella sonrió. Clara bajó la taza, reticente a admitir que no la odiaba. Está bien. Isabella se rió, inclinando la cabeza juguetonamente. Bien. ¿Eso es todo? Clara se aclaró la garganta, revolviéndose incómoda. Prefiero lo de siempre. Quizás lo de siempre no sea lo que necesitas, dijo Isabella divertida, secándose las manos con una toalla. Clara frunció el ceño. ¿Y qué necesito exactamente? Isabella se apoyó en el mostrador, con la voz más suave. Un poco de espontaneidad, creo. Por un instante, Clara no supo qué responder. El aire entre ellas se sentía diferente, cargado de algo tácito. Era ridículo. Estaba dándole demasiadas vueltas a una simple taza de café. Pero al darse la vuelta para irse, tomando otro sorbo del capuchino que juraba no haberle gustado, se sorprendió preguntándose, ¿tendría razón Isabella? Quizás su café de siempre no era lo que necesitaba después de todo. A la mañana siguiente, Clara dudó antes de entrar al café Aurora. La noche anterior se había dicho que insistiría en pedir lo mismo de siempre, sin sorpresas ni cambios. El capuchino había sido un descuido momentáneo, nada más, pero cuando abrió la puerta de la cafetería, y el aroma del café y los pasteles calientes la envolvió como un abrazo familiar, sintió un inquietante destello de anticipación. ¿Isabella la desafiaría de nuevo? La dejaría. Isabella ya estaba detrás del mostrador, charlando con otra clienta. Pero al ver a Clara, su rostro se iluminó con su característica sonrisa burlona. Buenos días, doctor Bascos, dijo. Clara asintió. Buenos días. Colocó sus manos sobre el mostrador, dispuesta a pedir lo de siempre, pero antes de que pudiera decir palabra, Isabella ya se estaba moviendo. Un capuchino, enseguida. Los labios de Clara se entreabrieron en señal de protesta, pero no pronunció palabra. Exhaló lentamente, mirando hacia abajo mientras Isabella trabajaba, sirviendo el expreso con maestría, vaporizando la leche hasta lograr la textura perfecta. Había algo hipnótico en observarla, la forma en que sus manos se movían con seguridad y cuidado, la ligera arruga de concentración en su frente. Sabes que la mayoría de la gente simplemente diría gracias en este momento, comentó Isabella sin levantar la vista. Clara sonrió con sorna. A la mayoría de la gente no le cambian el café en contra de su voluntad. La mayoría de la gente no necesita un empujón en la dirección correcta, dijo Clara inclinando la cabeza. Y tú has decidido que lo hago. Isabella finalmente encontró su mirada, y por un momento, Clara se sintió atrapada en su lugar por la calidez detrás de esos ojos. Tengo un presentimiento sobre ti, dijo Isabella simplemente. Las palabras provocaron una inesperada oleada en el pecho de Clara. Tomó la taza que Isabella le había puesto delante, rozando ligeramente los dedos con los de Isabella. Fue breve, pero el calor perduró más de lo debido. En lugar de apartarse de inmediato, Isabella apoyó la palma de la mano en la encimera, más cerca que antes. Clara juró que podía sentir la estática entre ellas, algo que ninguna de las dos estaba dispuesta a reconocer en voz alta. Dando un sorbo al capuchino, Clara dejó que el sabor se asentara en su lengua. No lo admitiría, pero ya le estaba empezando a gustar la sensación, suave, intensa, placentera, igual que aquello que había entre ellas. Ella bajó la taza, permitiendo que la comisura de su boca se levantara ligeramente. Está bien. Pero no lo conviertas en un hábito. Isabella sonrió. Sin promesas. Y así,
Algo nuevo había comenzado. Las luces de la oficina zumbaban suavemente mientras Clara, sentada en su escritorio, observaba el veredicto en la pantalla. Caso desestimado *. Exhaló lentamente, presionándose las sienes con los dedos. Había trabajado incansablemente en este caso, reuniendo pruebas, preparando argumentos, creyendo que podía cambiar las cosas para su cliente. Y, sin embargo, no había sido suficiente. El fracaso no era algo que Clara manejara bien, se le pegaba como una sombra indeseable, un recordatorio de que, por muy hábil que fuera, a veces la ley no la favorecía. Miró el reloj, 7:35 de la tarde, demasiado tarde para la mayoría de las cosas, pero no para el café Aurora. Antes de darle vueltas, cogió su abrigo y salió de la oficina. Para cuando llegó a la cafetería, casi todos los presentes ya habían salido. La cálida luz del interior suavizó su agresividad, pero no fue suficiente para calmar la decepción que sentía en el pecho. Isabella estaba limpiando la encimera, tarareando una canción en voz baja cuando levantó la vista y vio a Clara allí de pie. Su habitual sonrisa burlona se desvaneció un poco. «Parece que has tenido un día terrible», dijo Isabella, dejando la toalla a un lado. Clara dejó escapar un suspiro cansado. «Algo así». Sin decir nada más, Isabella se giró, cogió una taza y empezó a preparar algo. Clara no se molestó en preguntar qué era, simplemente se sentó en la barra, apoyando los codos en la madera pulida, observando la meticulosidad con la que Isabella trabajaba. Cuando le pusieron la taza delante, Clara parpadeó. No era un capuchino. «¿Qué es esto?», preguntó ella. Isabella se apoyó en el mostrador, con una mirada suave pero sabia. «Algo diferente». «Créeme», Clara dudó, luego levantó la taza y dio un sorbo. El sabor era intenso pero suave, una mezcla perfecta de chocolate negro y café, con la amargura justa para el estado de ánimo que la agobiaba. No era lo que esperaba, pero, de alguna manera, era justo lo que necesitaba. Isabella la observó por un momento antes de volver a hablar. «¿Quieres hablar de ello?». El primer instinto de Clara fue decir que no. No hablaba de estas cosas, las procesaba sola, las compartimentaba y seguía adelante. Pero mientras estaba sentada allí, con el calor del café asentándose en su pecho, el peso de un día oprimiendo, se encontró diciendo: «Perdí un caso hoy». Isabella no se apresuró a llenar el silencio. Simplemente asintió, como si reconociera el peso de esas palabras. «Eso apesta», dijo ella claramente. Clara soltó una risita. «Sí, lo hace». Isabella ladeó la cabeza. «¿Pierdes mucho peso?». «No», admitió Clara. «Probablemente por eso se siente peor de lo que debería». Inclinándose un poco más cerca, apoyando los antebrazos en el mostrador, Isabella dijo en voz baja: «Sabes, a veces el café es solo café. Y a veces, es un recordatorio de que mañana puedes volver a intentarlo». Clara sostuvo su mirada, sintiendo una opresión en el pecho ante la simpleza de esa afirmación. Por primera vez en todo el día, exhaló, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de salir corriendo. La lluvia había empezado como una llovizna ligera, pero para cuando Clara salió de su oficina, se había convertido en un aguacero. Maldijo en voz baja, ajustándose aún más las solapas del abrigo. Su coche estaba aparcado a 2 manzanas de distancia y había olvidado el paraguas en casa. Perfecto, sin pensarlo 2 veces, giró en dirección contraria, hacia el café Aurora. Ya se había convertido en una regla tácita. Siempre que necesitaba un momento de tranquilidad, allí se encontraba. La campana sonó al entrar, atravesando de inmediato el frío de la lluvia. Isabella levantó la vista desde detrás del mostrador, con una sonrisa cómplice en el rostro al ver el abrigo húmedo y el cabello ligeramente despeinado de Clara. «No pensé que fueras del tipo de persona que se deja sorprender por la lluvia», bromeó Isabella. «No lo tenía previsto», murmuró Clara, mientras se quitaba algunas gotas de lluvia de la manga. «Menos mal que tienes un refugio de emergencia», dijo Isabella, mientras tomaba una taza. Clara suspiró, sentada en el mostrador,
observando cómo Isabella preparaba su bebida sin preguntarle qué quería. ¿Cómo lo haces?, preguntó Clara después de un momento. Hacerlo. Simplemente sé cosas, como qué tipo de café necesito o si quiero hablar o no. Isabella se encogió de hombros. Presto atención, Clara parpadeó. No esperaba esa respuesta. Isabella colocó la taza frente a ella, luego sacó la silla de detrás del mostrador y se sentó frente a ella, algo que nunca había hecho antes. Trabajas muchísimo, dijo Isabella, ladeando ligeramente la cabeza. Apuesto a que no tienes mucha gente que haga eso, ¿verdad? Clara dudó. La pregunta era simple, pero tocaba algo más profundo. La gente cree que estoy bien, admitió Clara, mirando el líquido oscuro en su taza. Y lo estoy la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo no es siempre, exhaló Clara con una risa silenciosa. De verdad que no te contienes, ¿verdad? No cuando importa, dijo Isabella, ahora con voz más suave. Se quedaron allí en silencio un momento. El zumbido de la máquina de café expreso y el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas llenaban el espacio entre ellas. Entonces, casi sin pensarlo, Clara extendió la mano, apenas un poco, y apoyó los dedos en el borde de la mano de Isabella. Fue breve, fugaz, un momento que podría haber pasado desapercibido. Pero ninguna se apartó, y por primera vez, Clara se dio cuenta de que no quería, no estaba segura de que había cambiado. Quizás fue la noche lluviosa en el café Aurora. Quizás fue la forma en que Isabella la había visto, realmente la había visto, de una manera que nadie más la había visto. O quizás fue darse cuenta de que no le importaba. Durante días después de esa noche, algo cambió entre ellos. Sus conversaciones se alargaron, las pausas entre palabras tenían un significado diferente. Sus manos se demoraban solo un segundo más al pasarse una taza de café. Clara se dijo a sí misma que lo estaba imaginando, que lo que estuviera sucediendo no era real, no era intencional. Pero entonces, Isabella le pidió ayuda. Era tarde cuando Clara recibió la llamada. Clara, la voz de Isabella sonó tensa y apresurada. Clara se sentó más derecha, inmediatamente alerta. ¿Qué ocurre? Hubo una pausa antes de que Isabella dijera, no sé si debería llamarte, pero no sabía a quién más. ¿Dónde estás? Café Aurora. Ya voy. Cuando Clara llegó, el café estaba vacío, salvo por Isabella, sentada en una mesa con un montón de papeles delante. Clara apenas tuvo tiempo de observar la expresión cansada de Isabella antes de, habló. Podría perder el café, admitió. Las palabras le cayeron a Clara como hielo. ¿Qué? Isabella exhaló, acercándose los documentos. El casero intenta rescindir el contrato antes de tiempo, dijo. Dice que encontró un comprador dispuesto a pagar más. Clara apretó la mandíbula mientras hojeaba los papeles. Esto no es legal. Díselo a él. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió algo más que agotamiento al mirar un contrato. Se sentía decidida. Miró a Isabella. Déjame encargarme de esto. Isabella la observó un momento antes de asentir. De acuerdo. La confianza, en esa sola palabra, le revolvió el pecho. Horas después, tras revisar cada detalle del contrato, Clara se recostó en su silla. Puedo luchar contra esto, dijo. Hay un incumplimiento del acuerdo. Si insiste, podemos llevarlo a juicio y ganar. Los hombros de Isabella se hundieron aliviados. Dios, te lo agradezco, Clara. Clara no se dio cuenta de que Isabella se había acercado hasta que sus manos se rozaron. Los dedos de Isabella se curvaron ligeramente, vacilantes, pero no se apartó. Clara tragó saliva. Deberías descansar un poco. Es tarde. Isabella no se movió. Clara, dijo en voz baja. Algo en la forma de pronunciar su nombre hizo que Clara levantara la vista. Y entonces, antes de que pudiera pensarlo demasiado,
Antes de que pudiera convencerse de no hacerlo, Isabella la besó. La calidez, la suavidad, la forma en que Isabella la inhaló. Clara sintió que se fundía en él, antes incluso de tener la oportunidad de procesar lo que estaba sucediendo, pero entonces, igual de repentino, el pánico la invadió. Se apartó, con el corazón latiendo con fuerza. Empezó Clara, pero no supo cómo terminar. Isabella la escrutó, y Clara odió la forma en que el dolor se reflejaba en sus facciones. Lo siento, Clara, murmuró. No debería haber. Isabella se enderezó, retrocediendo un poco. No debería saber qué. Clara apretó los puños y apartó la mirada. No debería haber permitido que esto pasara. Un silencio se extendió entre ellas, denso y silencioso. Entonces Isabella respiró hondo. Lo entiendo, su voz era baja, pero con un tono definitivo. Clara quería decir algo, explicarlo, arreglarlo, pero no sabía cómo. Así que, en lugar de eso, hizo lo de siempre, se marchó. Clara no fue al café Aurora a la mañana siguiente, ni a la siguiente, ni a la siguiente. Se dijo a sí misma que simplemente estaba ocupada, que el trabajo había cobrado prioridad, que necesitaba tiempo para concentrarse en el caso de Isabella, no en lo que hubiera pasado entre ellas. Pero la verdad le pesaba en el pecho. La estaba evitando, porque si volvía a ver a Isabella, tendría que afrontar lo que había hecho. El caso no había sido un error, no como Clara había insinuado. El error había sido huir de él. Y, sin embargo, la idea de admitirlo, de permitirse sentir algo real, la aterrorizaba más que cualquier batalla judicial. Al final de la semana, Clara estaba inquieta. Miraba fijamente su teléfono, el número de Isabella resaltado en la pantalla, con el pulgar sobre el botón de llamada, pero no se atrevía a pulsarlo. Un golpe seco en la puerta de su oficina la sobresaltó. Pase, dijo, dejando el teléfono a un lado. Cuando se abrió la puerta, no estaba preparada para lo que vio, Isabella de pie en el umbral, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Clara se enderezó instintivamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Isabella. 5 días. La voz de Isabella era tranquila, pero con un matiz. Ese es el tiempo que llevas evitándome. Clara exhaló lentamente, presionando los dedos contra el escritorio. No estaba. No, la interrumpió Isabella, dando un paso al frente. No me mientas, Clara. No después de todo. Clara apretó la mandíbula. Intentaba darnos espacio. ¿Espacio? Isabella soltó una breve carcajada, negando con la cabeza. No. Intentabas escapar. Clara no discutió, porque Isabella tenía razón. Isabella guardó silencio, pasándose una mano por el pelo. Mira, lo entiendo. Sé que esto no formaba parte de tu plan. ¿Pero sabes siquiera cuánto te dolió cuando te apartaste? Clara tragó saliva con dificultad, sintiendo una opresión en el pecho por la culpa. No era mi intención, pero lo hiciste. Isabella dijo en voz baja, lo hiciste. Y luego desapareciste. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Finalmente, Clara se obligó a hablar. No sé cómo hacer esto, Isabella. Isabella la observó un momento. ¿Hacer qué?, exhaló Clara, pasándose una mano por el pelo. Sentir algo real. Arriésgate sin calcular. Deja entrar a alguien. La expresión de Isabella se suavizó, pero no se acercó. No tienes que saber cómo hacerlo, Clara. Solo tienes que intentarlo. Clara la miró a los ojos. Algo frágil y vulnerable se abría paso en su interior. ¿Pero era lo suficientemente valiente para intentarlo? No estaba segura. E Isabella no iba a esperar eternamente. Clara permaneció sola en su oficina mucho tiempo, mucho después de que Isabella se marchara.
El peso de la conversación se asentó en su pecho como una piedra, pesada, inflexible. Solo tienes que intentarlo. Las palabras resonaban en su mente, repitiéndose una y otra vez, chocando con el miedo que había construido durante años a su alrededor. Había pasado toda su vida tomando decisiones seguras. Su carrera estaba calculada, su rutina era inquebrantable, sus emociones compartimentadas. Había funcionado hasta ahora, hasta Isabella, y ahora Clara se enfrentaba a una decisión que no tenía nada que ver con contratos ni litigios. Se trataba de su corazón. Estaba dispuesta a correr el riesgo. A la mañana siguiente, llegó al café Aurora por primera vez en una semana. El corazón le latía con fuerza al abrir la puerta. El timbre familiar resonaba en sus oídos. Isabella estaba detrás del mostrador, hablando con una clienta, pero al levantar la vista y ver a Clara, su expresión se congeló. Durante un largo instante, ninguna de las dos se movió. Luego, con un discreto gesto de la cabeza hacia la clienta, Isabella se dio la vuelta, ocupada con algo detrás de la máquina de espresso. Clara dio un paso adelante, aclarándose la garganta. Isabella, ¿quieres café?, la interrumpió Isabella con voz neutra y distante. Clara dudó. Depende. Isabella frunció el ceño, mirándola por fin. ¿De qué?, exhaló Clara. De si me escuchas o no. Isabella la observó con expresión indescifrable. Luego, tras una pausa, colocó una taza frente a Clara. Te escucho. A Clara se le hizo un nudo en la garganta, pero se obligó a continuar. Tenía miedo, admitió. Todavía lo tengo. Pero no por ti. Por mí. Isabella no dijo nada, pero su mirada se suavizó un poco. Clara respiró hondo, tranquilizándose. No sé cómo hacer esto, pero sé que alejarme de ti es la peor decisión que he tomado en mucho tiempo. Un destello de esperanza cruzó el rostro de Isabella. Ya no quiero huir, continuó Clara. Y no quiero alejarte. Isabella exhaló lentamente, observándola atentamente. Entonces, ¿qué quieres, Clara? El corazón de Clara latía con fuerza mientras extendía la mano, rozando los dedos de Isabella con los suyos en la encimera. A ti, dijo simplemente. El silencio entre ellas se prolongó, pero esta vez no fue pesado. Estaba lleno de algo cálido, algo tácito pero comprendido. Isabella soltó una risita incrédula antes de negar con la cabeza. Has tardado bastante. Clara sonrió, una sonrisa sincera. Lo sé. Y esta vez, cuando Isabella la agarró, Clara no se apartó. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se sintió ligera. El peso de la incertidumbre, del miedo, había sido tan parte de ella que ni siquiera se había dado cuenta de lo pesado que era, hasta ahora. Hasta que se permitió elegir algo diferente, ella e Isabella estaban sentadas en una de las mesitas del café Aurora, un café tranquilo a primera hora de la mañana, antes de la hora punta habitual. El café intacto de Clara reposaba entre ellas, con toda su atención puesta en la mujer frente a ella. Isabella la observaba con una lenta sonrisa en los labios. ¿Entonces esto es real? Clara asintió. Lo es. Isabella ladeó la cabeza. ¿Estás segura? Clara dudó, pero solo un segundo. No sé cómo ser perfecta en esto, admitió. Podría meter la pata. Podría volver a asustarme. Pero no quiero alejarme de ti. Y no lo haré. Los dedos de Isabella tamborileaban suavemente contra la mesa de madera, como si sopesara las palabras de Clara. Entonces suspiró. Tienes suerte de que me gustes. Clara sonrió con suficiencia. Lo soy. Isabella negó con la cabeza con una risa silenciosa antes de inclinarse ligeramente hacia adelante. De acuerdo, entonces. Lo intentamos. Pero con una condición. Clara arqueó una ceja. ¿Y cuál es?
la mirada de Isabella era firme. No más huidas. Clara se tragó el peso de la promesa que se asentaba en su interior. Entonces asintió. No más huidas. El silencio entre ellas se prolongó, lleno de algo innegable, y entonces Isabella extendió la mano por encima de la mesa, tomándola de Clara. Bien, murmuró. Su pulgar rozó los nudillos de Clara. Clara exhaló, un silencioso alivio se apoderó de su pecho. Se había pasado la vida eligiendo el trabajo, la lógica, la previsibilidad. Esta vez, elegía el amor, y sentía que era la mejor decisión de su vida, por primera vez en lo que parecía una eternidad. Clara no tenía prisa. Estaba sentada en el café Aurora, con los dedos ligeramente envueltos alrededor de una taza caliente, observando a Isabella moverse detrás del mostrador. Solo habían pasado unos días desde que había dejado de correr, pero ya todo se sentía diferente, más ligero, más real. Isabella la sorprendió mirándola y sonrió con suficiencia. Acostumbrándote a estar quieta, rió Clara. Tal vez. Isabella se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados. Todavía estoy en shock. La doctora Clara Bascos, famosa por estar demasiado ocupada para cualquier cosa que no sea trabajar, de repente pasa las mañanas aquí voluntariamente. Clara dio un sorbo lento a su café antes de dejar la taza. Bueno, tenía que asegurarme de que el café que salvé siguiera sirviendo buen café. Isabella rió, poniendo los ojos en blanco. Claro. Porque definitivamente se trata del café. Clara ladeó la cabeza, su sonrisa se suavizó, convirtiéndose en algo más genuino. No solo del café. Por un momento, ninguna de las dos habló. No había prisa, ningún peso presionando entre ellos, solo el silencioso murmullo del café, la calidez de las miradas compartidas y la innegable certeza de que estaban exactamente donde debían estar. Isabella se secó las manos con una toalla antes de acercarse. Sabes que no suelo besar a los clientes de mi cafetería, bromeó. Clara arqueó una ceja. Me ofendería si fuera solo una clienta. Isabella tarareó y pensó, cierto. Supongo que eres algo más, dijo Clara en voz baja. Extendió la mano, sus dedos se curvaron suavemente alrededor de la muñeca de Isabella, acercándola un poco más. Algo más, ¿eh? La sonrisa de Isabella se suavizó, su mirada oscilando entre los labios y los ojos de Clara. Sí, murmuró. Y entonces, igual que antes, sin dudarlo, sin miedo, Clara la besó. Fue lento, deliberado, lleno de todas las cosas que le había dado miedo decir en voz alta. Cuando finalmente se separaron, Isabella apoyó la frente en la de Clara, con una risa entrecortada. Podría acostumbrarme a esto. Clara exhaló, dándole un beso rápido en la comisura de los labios antes de susurrar. Yo también. Había pasado gran parte de su vida persiguiendo el éxito, pensando que el amor era algo sin lo que podía vivir. Ahora lo sabía mejor. Ahora sabía a quién quería, y esta vez, no iría a ninguna parte.